Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Mm, profesora. ¿Todo bien? Ok, profesora. Me disculpo por iniciar 9 minutos tarde. Tengo unos inconvenientes con la computadora, no arranca. Yo pensé que era el internet de mi casa, pero ahora no estoy en mi casa y de igual manera está súper lenta la conexión, entonces asumo que ha de ser un problema ya de la máquina. Entonces nada más por eso, ¿sí? ¿Quieres que te proyecte, profesora, algo? Voy a probar, Nancy, te agradezco. Si es que no me funciona, entonces te paso, ¿sí? Ok. ¿Les aparece? Sí, aparece súper bien. Bien. Bueno, buenas tardes, Lorenzo. Te damos también la bienvenida a este grupo de trabajo para que puedas incorporarte. Nosotros te vamos a estar apoyando en cualquier duda o consulta que tengas. Nosotros trabajamos con una dinámica muy participativa. Los compañeros son de diferentes ámbitos. Está el compañero que es del ámbito de derecho, la compañera que es también de educación y el compañero Renzo que es de las fuerzas públicas, ¿sí? Entonces, bienvenido y vamos a estar trabajando. Fuerzas públicas, está bien dicho, Renzo, corregime. Sí, correcto. Bueno, bien. Bueno, como estuvimos hablando la clase pasada, nuestro módulo es bastante, a ver, práctico, también como los otros módulos vinimos trabajando. Vamos a estar desarrollando lo que es planificación educativa. Sabemos que la planificación está en todos los ámbitos de la vida, desde nuestra vida personal también, cuando hablamos de planificaciones, hablamos de proyecciones, hablamos de objetivos, metas, ¿verdad? Hay actividades también para poder lograr esos objetivos. En esta clase vamos a estar hablando un poco de lo que es la planificación estratégica, que sabemos que no solamente lo trabajamos en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de donde nos desempeñamos. ¿Qué entendemos por planificación estratégica? Estas dos palabras claves. ¿Qué nos dicen? ¿Quieres que lea? Decime, decime nomás, Nancy. ¿Qué nos dice planificación estratégica? Y que tenga todos los elementos para incidir en la transformación de una realidad de manera efectiva, o sea, con el tiempo, con lo que se tenga, pero que eso se pueda optimizar para que tenga un impacto positivo, transformador en el entorno. Y mira que vos mencionás palabras mucho más específicas otra vez porque impacto, proyección, todo lo que tiene que ver con
actividad. Sabemos que para lograr los objetivos, nuestro equipo de trabajo debe ser, debe estar capacitado y sobre todo debe ser competente, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando un poco de esos elementos, de esas funciones que cumple y cuáles son los objetivos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, que podemos obtener a través de una buena planificación estratégica, ¿sí? En este sentido, vamos a estar enfocándonos un poco en lo que tiene que ver con instituciones de educación superior o o universidades o facultades, como nosotros les llamamos. Bien, sí, si me puedes ayudar entonces, Nancy, con la lectura, vamos a avanzar. La planificación estratégica funciona como un instrumento válido para la gestión del cambio en el conocimiento. Sin embargo, conduce a una metodología utilizada en cualquier organización educativa que tiene como objetivo disminuir la improvisación, a la vez de asegurar un futuro y prósperos resultados. Es un camino que ayuda a dar frente a los cambios y gestiona los riesgos. Se determina como el complemento de la institución para que en un entorno de incertidumbre se convierta en un sistema proactivo. Bien, justamente lo que estábamos mencionando. Así, viendo, dándole una mirada rápida, veo palabras fundamentales. ¿Qué es lo que nosotros buscamos a través de la planificación? Evitar dos puntos fundamentales: la improvisación y la incertidumbre. Sí. Tenemos profesionales que se van a las clases y por por la presencia, por la postura, por lo que dice, ya nos damos cuenta si realmente tiene un manejo. Y en cuanto a la planificación, ya sea de instituciones o de universidades, el rector, el director, el vicerrector, todo. Nosotros, por ejemplo, que somos ya alumnos que hemos formado parte de un proceso de formación académica de varios periodos ya. Por ejemplo, si vamos y le consultamos algo a nuestro director académico, por dar un ejemplo nomás. ¿Cuánto tiempo dura la especialización? Consultamos. Y te dice, bueno, 8 meses. Y le seguís haciendo preguntas. ¿Y cuál es el monto a pagar? Vamos a ver, vamos a revisar. Después, ¿y cuánto tiempo, y cómo es la dinámica de las clases? Y es un director académico. Entonces vos le haces preguntas y no tiene un manejo. Algunos de repente tienen, bueno, tenés 8 meses de duración y tenés que pagar esto, y mezclamos lo que es la parte de planificación académica con lo que tiene que ver también con la parte administrativa, ¿sí? Entonces, un cuerpo universitario, si bien cada uno tiene un rol específico, pero creo que si tiene una estructura, una planificación efectiva, debe manejar todos esos elementos también. Les doy un ejemplo también en cuanto a la planificación efectiva. Tenemos casos de otras universidades donde he estado. Decían los alumnos, tenían varios módulos y estaban a punto de egresar y decían, bueno, por cada año tenían, por dar un ejemplo, por dar un número rápido nomás, 10 módulos. Bueno, el siguiente año 10 módulos, 10 módulos, 10 módulos. eh, y compartían módulos con alumnos de un primer año, de un segundo año. Y al finalizar la carrera de los 4 años, decían que le faltaba módulos del primer año. Imagínense. Entonces, la planificación, ¿dónde quedó? Porque asumimos, ¿verdad? El orden lógico del desarrollo de las actividades debe estar planificado. Me comentaba un compañero que es docente de otra universidad también. Decía él, estaban 150 alumnos y es justamente del ámbito de derecho. Nancy, vos me vas a decir
si es correcto o no. Me decía él, estaba, bueno, como decía, habrá planificada según la malla curricular, bueno, asumo que tiene, por dar nomás un ejemplo, derecho uno, derecho 2, no sé cómo se estructura, y decía que alumnos del cuarto año estaban, alumnos del primer año estaban dando materias con estudiantes del cuarto año. Y yo le decía, pero ¿y cómo? ¿No tiene lógica? ¿No tiene lógica tu lógica? Decía, porque ¿cómo va a dar ya materias de un quinto año, siendo que todavía no dio del primero, del segundo, del tercero? A eso me refiero cuando hablamos de una planificación académica. Decime qué vos opinás, Nancy. Sí, están las materias correlativas, que por lo menos la americana en la que tuve experiencia, no te deja realizar si no hiciste la, la materia anterior, o sea, sí, la materia anterior. Pero hay otras universidades que por cuestiones financieras hacen ese montón para poder sobrellevar seguramente los gastos. Y de hecho que no es significativo cuando se hace así, se trabaja así, porque es como dar la Z y todavía no dieron ABC, ¿verdad? Y justamente eso mencionaba, ¿verdad? Porque es una universidad que tiene muchísimos alumnos, yo también estuve ahí, y daban, ¿verdad? Esas materias comunes, capaz sí, ¿verdad? Pero materias específicas de cada etapa, por decirlo de una forma, entonces, como te das cuenta, prima nuevamente la planificación o proyección económica financiera y dejando de lado lo que es realmente el logro de capacidades y competencias académicas. Bien, entonces, cuando hablamos de una planificación estratégica, tenemos que considerar todas esas dimensiones. Nosotros que estamos más inmersos en lo que es la educación, hablamos también de las dimensiones de la gestión que tiene que ver con la parte académica, financiera, administrativa, comunitaria y también la parte organizacional. Ninguna de esas dimensiones es más o menos importante que la otra, ¿sí? Bueno, también quiero dar un ejemplo específico de una planificación estratégica porque hace poco tuve la oportunidad de ser parte de una mesa, de una mirada externa. No sé si vos llegaste a ver, Nancy, alguna vez el instrumento del INEE que habla sobre la evaluación externa, la mirada externa que se hace en cuanto al funcionamiento de una institución. Sí, justamente creo que fue eso en el 2018 que se aplicaron las evaluaciones a las instituciones y ahí aparecieron también esos instrumentos de mirada externa en 5 dimensiones principalmente y después también en el desempeño del director, que como un agregado a esos instrumentos. Estaba Sí, la dimensión organizacional, pedagógica, curricular, comunitaria y, y aparte el desempeño del director y también de los profesores se hicieron las evaluaciones. y también otro punto importante, el tema de de la gestión financiera. Sí, 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 Si, ese también. si bien sabemos que nuestras instituciones oficiales deben contar con una asociación de cooperadora escolar, porque ese es el ente, ¿verdad?, regulador en cuanto a los términos económicos, por decirlo de una forma, porque el director también maneja dinero, pero en otro concepto, ¿sí? En cuestiones de gratuidad que tiene que ver con algo específico en el cual debe invertir, ¿sí? Hemos tenido muchas dificultades en cuanto a ese tipo de planificaciones en el pasado. ¿Por qué? Porque venía el monto asignado para las instituciones y los directores
en pleno uso de sus facultades, por decirlo de una manera amable, invertían, ¿verdad?, en cuestiones que no tenían nada que ver con las instituciones, y las instituciones ya Joapátama tenían millones de dificultades. Entonces, con esa idea de querer, no sé, enmascarar algo que no era real, utilizaban nomás ellos los recursos ahí, como se les daba la gana más o menos, hasta que salió esa disposición, ¿verdad?, de los gastos corrientes, capital, y que todo debe estar bajo facturas, con una rendición de cuentas que también forma parte de una planificación efectiva, ¿verdad? Y hemos tenido casos que aún así han tenido dificultades. ¿Por qué? Porque cada uno, nosotros tenemos que saber que cada uno cumple un rol específico dentro de las instituciones. El director es la cabeza visible, pero no es el dueño de la institución, no es el dueño del predio, él no pagó, él no me paga el salario, él es la cabeza visible, es el director, pero los otros son sus brazos ejecutores. Obviamente, una institución no puede funcionar sin los funcionarios, sin los estudiantes, sin los padres de familia, pero debemos saber que cada uno cumple su rol, ¿sí? Tuvimos un caso de una directora hace poco que fue desvinculada de su cargo porque tuvo como una especie de malversación económica en cuanto al dinero que debería manejar la Asociación de Cooperadora Escolar. Hay un dicho así muy sencillo, ¿verdad? No debe tocar la plata, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a mezclar esas situaciones, debemos saber que los padres no son nuestros amigos, son padres de familia. Cumplen el rol que le deben cumplir, el rol que le toca, que le corresponde como miembros de una asociación de cooperadora escolar. Se encargan de las actividades, ya sea folclore, San Juan, danza, lo que sea, ¿sí? Y ellos son los que rinden cuentas financieras, económicas, de todo eso que se recauda. También tenemos otro problema con las famosas planificaciones, no sé cómo le voy a llamar, ¿verdad?, para darle un nombre amable a estas cuestiones que tienen que ver con los aportes voluntarios. Digo, ¿verdad?, te envían las boletitas estas de rifas que no sabemos ni para qué es. No sabemos si realmente cuánto fue lo recaudado. Es decir, varias cuestiones que tienen que ver con planificaciones internas son bastante delicadas, que el director tiene que tener también esta cuestión de honestidad que lastimosamente no todos tienen, y hay que trabajar desde todos los ámbitos. Siempre hablamos de este punto, que el director o el docente o lo que sea, la persona en sí, es competente cuando tiene todo, tiene los tres componentes, ¿verdad? Es conocedor, es práctico, pero también tiene valores, ¿sí? Porque de otra forma, somos solo conocedores o somos solo técnicos, pero no tenemos esos elementos que realmente al conjugarse hace que nosotros seamos competentes, ¿sí? Nosotros, al hablar de lo que es planificación y todos los elementos que intervienen, es bastante profundo, ¿verdad? Porque cuando nosotros presentamos también, eh, por decir, vamos a elaborar un manual de funciones para cada uno de los miembros o agentes educativos. ¿Qué elementos nosotros consideraríamos? Por ejemplo, si voy a realizar un plan de trabajo para mi grupo de padres a través del equipo de gestión institucional, ¿es realmente funcional o no, Nancy? Para empezar, como lo que nos obliga a estar en un contexto educativo institucional es la ley, ¿verdad? Y en ese sentido hay leyes como la Ley de Educación, el Código de la Niñez, que tienen ya establecido cuáles son las responsabilidades de los padres. Y de ahí uno tiene que partir
para poder hacer la bajada como se requiere en la norma de convivencia, porque ahí establece los roles, las funciones de cada actor educativo. Y por otro lado, está luego también el manual de funciones que el Ministerio de Educación tiene, ¿verdad? En cuanto a lo que debe ser. O sea, nosotros no podemos inventar otra cosa más de lo que, o menos de lo que la ley está exigiendo, ¿verdad? Entonces, si estabas hablando de competencia y es muy triste y se evidencia eso en el concurso público, que los docentes no tienen competencia porque si yo no manejo intelectualmente todos los conocimientos, las habilidades, eh, las actitudes que están requiriendo para que yo sea un educador, entonces está evidenciando que el docente no es competente. Y el trabajo dentro de la institución educativa es un trabajo multidisciplinario. Requiere de nosotros la comprensión en dónde estamos parados. Y lo primero que tenemos que considerar es que es la ley que nos obliga a estar ahí y está la parte del Estado y está la parte de la familia. O sea, hay dos, es bilateral, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender esa realidad para que los padres puedan asumir como agente primario de la educación de sus hijos. Y entonces, ahí empezar el trabajo de establecer y asumir los roles que a cada uno le compete, ¿verdad? Yo, por lo menos, esa es la forma como trabajo con la asociación de padres. Tanto a nivel institucional y a nivel nacional, porque soy vicepresidente de una asociación de padres. Y entonces, para que los padres asuman su obligación, entonces es importante aclarar bien, porque muchas veces por naturaleza, o sea, de forma natural, los padres se van para reclamar y con justa causa, pero no sabe dónde están parados y los representantes también del Estado, que son directores y docentes, tampoco no saben. Entonces se presenta ahí un conflicto, ¿verdad? Y si los padres quieren asumir la obligación que establece la Constitución Nacional y las leyes, entonces tienen que conocer cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus roles. Por ejemplo, ahora estoy insistiendo muchísimo en los principios de niñez y adolescencia, que es el abandono. Estoy trabajando mucho con los padres que tienen papá y mamá, pero están abandonados dentro de sus casas. No recibe acompañamiento, no desayunan, no lavan su ropa, no se bañan, o sea, una serie de cosas que está en contra de los principios del niño, ¿verdad? De los derechos de los niños. ¿Y por qué pasa eso? Porque la, la escuela, el colegio, que es el representante del Estado para canalizar la educación, no tiene competencia. Y eso se evidencia en el concurso. Porque te cuento un caso. Hubo una situación posible, o sea, un sospechoso caso de vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Y en el desespero, entonces la directora acude a los dos compañeros que participaron del concurso docente, en donde pasaron ellos el concurso, pero tenían que manejar los protocolos. Y ellos no sabían ni cómo se llamaba, no sabían ni el número. Fue un viernes a la tarde y fue increíble. El martes a la tarde recién un alumno me comenta el caso y ahí recién yo activo el protocolo. Y eso no puede ser. Realmente es indignante porque yo me pongo en el lugar de los padres. Todos los padres quieren que se le cuide a sus hijos, que se le eduque a sus hijos, pero si la institución no tiene esa visión clara de su función y de sus roles, es una zona de peligro. Actualmente es una zona de peligro. Y el Estado está, porque oficialmente, porque todos los colegios son paraestatales,
oficialmente el Estado está exponiéndose a causa de que tienen educadores incompetentes. Y no estoy diciendo de manera peyorativa, sino en el sentido de que no aprobaron los estándares básicos mínimos para ser educador. O sea, eso es grave, súper grave. Hay muchas cosas que, hablando de planificación estratégica, que sirve para un diagnóstico, de lo cual nosotros estamos conversando en la mesa de Padre Nacional para exigirle al ministerio. De que hay, por lo visto que hay, por más que la INE o el INE sea un instituto, vamos a decir, nuevo, no responde para nada a las necesidades ni reales ni coyunturales del país en No. cuanto a su función, ¿verdad? Porque la forma, cómo se gestionó la evaluación, se procesó la información, o sea, eso evidencia fracaso, y un No. fracaso estructural y un fracaso actitudinal de los ciudadanos, porque la corrupción realmente es eh, gigantesca. Entonces, estamos muy mal y muchas cosas podemos nosotros sacar de esa evaluación si verdaderamente hay una voluntad ciudadana como política para mejorar la educación. Y dos cuestiones importantes que mencionaste, Nancy, dentro de esta planificación, como les decía, ahora que al hablar de una planificación estratégica que pareciera un poco más amplia, porque tiene en cuenta la misión, la visión institucional, todos esos elementos que en una planificación un poco más específica no la consideramos en forma escrita, pero es medio tácita, ¿verdad? O sea que tenemos que manejarlo más luego. Ahora. Con relación al tema del conocimiento y desconocimiento, es donde a mí más me asusta, ¿sí? Porque los estudiantes hoy de carreras de grado, vos le preguntabas, bueno, pero ¿cuáles son las leyes que sustentan, las leyes fundamentales que sustentan nuestro sistema educativo, ¿verdad? Por darle así un nombre más, no sé, por darle un nombre simple. ¿Cuáles son las leyes más específicas? Y le preguntas y el sonido del silencio es, no sé, triste, ¿verdad? Vos le hablas de una ley 1264, 1725 y están todos perdidos en la estratosfera y vos decís, pero ¿y estos son los futuros profesionales? Una vez llegué a decirle a los alumnos, ojalá que ninguno de ustedes le toque a mi hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque maestros incompetentes están por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos, anhelamos a través de un sistema de formación continua? Que el maestro sea competente. Por eso yo insisto mucho en esta cuestión que dejemos de ser maestros de pizarra verde y tiza blanca. ¿Por qué? Porque el resultado se va a ver reflejado otra vez, así mismo como vos mencionaste, Nancy. La cuestión estructural. Yo aprendí de memoria, le enseño otra vez de memoria. Me voy y me enfrento a un examen de selección múltiple donde me presentan situaciones en las cuales yo debo pensar, donde yo debo aplicar contextualmente algo, donde yo debo aplicar eso, ese contenido que está en la ley. Bueno, de acuerdo a la ley 1264, si es que un maestro hace esto, le aplico esto. Sanciones luego no sabe ni en qué artículo está. Con decirte que no sabe, bueno, le digo 1264, ¿cómo se llama esa ley? Doy cual. Después le hablo de las funciones, así como decía, las responsabilidades, las asignaciones, lo que debe, lo que no debe, no sabe. Entonces, ¿cómo voy a dar lo que no sé? Y siempre parto de esta cuestión de la planificación que es muy importante dentro de las instituciones educativas, porque sabemos que el PEI, que es la Biblia institucional y tiene sus apartados, que habla del POA, que habla del PCI, que habla del plurianual, que habla de los planes de mejora, pero si el director luego no es competente, imagínate que tu director o directora le pregunta a tu docente, y vos tenés que saber cuál es el protocolo, cómo debo activarlo, en qué momento debo hacerlo. O sea, y si no sé, busco. O sea, son
cuestiones muy básicas, ¿verdad? Muy elementales. Entonces, si el que está al mando, el que tiene el control, por decirlo de una forma, luego no sabe, entonces yo no puedo pretender que los otros me salven todo el tiempo. Hay una cuestión muy conflictiva en cuanto a las bases y las estructuras, que falta muchos docentes, igual que vos, Nancy, ojalá se reprodujeran todos y tuvieran un cambio mental, porque el problema está acá, ¿verdad? Yo hago cosas fabulosas y veo y lo que hago es envidiarle, lo que hago es criticarle. En lugar de decir, ah, mira qué genial, tiene logros positivos y tratar de pedirte ayuda a vos o de ver la manera de tratar de hacer un poco parecido o ver si realmente esa estrategia me funciona a mí, pero son cuestiones culturales también, ¿sí? Pasa mucho por una cuestión cultural, una cuestión personal, por una cuestión social, que lastimosamente se debe trabajar, pero desde las bases, ¿sí? Y yo creo y confío que si tenemos directores buenos, docentes buenos, que están en coordinaciones pedagógicas, que están en el CRA, por ejemplo. Imagínate que el centro de recursos del aprendizaje vos te vas y si, imagínate si tenemos un buen gestor del conocimiento, ¿verdad? Uno que maneja y te dice, sabes que en este apartado vas a encontrar este tipo de información, acá podemos realizar investigaciones, que ese funcionario que está en el centro de recursos de aprendizaje tenga una conexión directa con todos los profes de las áreas, de las diferentes áreas y pueda decir, sabes que en estos materiales vos podés encontrar tal o cual información y que de eso se puedan generar nuevos conocimientos. Pero, ¿qué pasa? Esa articulación hasta ahora yo no he conocido, ¿sí? El que está luego en el centro de recursos de aprendizaje, luego tiene problemas de salud, él o ella luego no se levanta de su lugar, con suerte luego te saluda, jeta voy y problema. Entonces, son muchas cuestiones que se deben de considerar al momento de colocarle estratégicamente a las personas en cada lugar donde se desempeñan, ¿sí? Bueno, dando un poco seguimiento también a a nuestro material, ¿verdad? Tenemos también la planeación estratégica con otros conceptos que dice una institución de educación educativa superior en el ámbito organizacional, que es fundamental, determina el proceso eficiente. Es lo que decía. La organización que le conocen también como fluxograma o organigrama, que a veces todo lindo, ¿verdad? Fulano ocupa tal cosa, el otro hace tal cosa, pero ¿es realmente competente para estar ahí? Algunos ni siquiera tienen la competencia para estar en mesa de entrada, por ejemplo. Recepciona documentos, escribe nomás ahí, no sabemos ni qué es lo que dice el documento, porque hasta recepcionar documentos requiere también de cierta preparación, de cierto compromiso, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la secretaría, bueno, recepciona las documentaciones y tiene que saber a quién le va a facilitar ese documento, ¿verdad? Entonces todas las funciones son importantes dentro de una organización. Desde el que le recibe, el que le conocen como portero, el que le hace pasar, el que todos los agentes que forman parte de una organización cumplen un rol específico y todos tienen su valor, ¿sí? Bien, entonces también otro punto importante que menciona en el otro apartado implica la definición, lo que mencionaba hace rato, la misión, la visión, qué es lo que quiero a corto plazo, pero también a visionar, como lo dice la palabra, en un conjunto, ¿verdad? Quiero que sean investigadores, que sean capaces de poder aplicar eso que conocen a contextos reales.
pero también que sean profesionales de bien, que sean profesionales competentes en cuanto al trato. Una vez recuerdo a otro grupo donde la mayoría eran médicos, hablamos también sobre este tema, la importancia que tiene ser un médico competente, ¿sí? Porque conocemos médicos fabulosos, sabe qué te va a recetar, te duele algo, sabe qué es lo que debes tomar. Si tenés que hacer alguna operación o algún procedimiento quirúrgico, bueno, esto es lo que vamos a hacer, pero vos llegás y ni siquiera te saluda o viene y ni siquiera te mira la cara, o cuestiones así básicas. Y di un ejemplo. Entonces, si vos luego ya te sentís mal, estás enfermo, estás triste, estás deprimido, y te va otra vez y el doctor te trata mal, no creo que muy contentito vuelvas a tu casa, ¿sí? Son cuestiones tan sencillas, ¿verdad? Buen día, ¿cómo te sentís? ¿Cómo fue? Decime. Entonces son cuestiones muy básicas, ¿verdad? Que tienen que ver también con todo lo que uno, y eso muchas veces no se enseña en la universidad. Obviamente no te van a decir, tenés que ser amable, ¿verdad? Pero son cuestiones, como decía hace rato, también son cuestiones culturales, ¿sí? Cómo nosotros nos fuimos desenvolviendo en nuestros hogares, ¿sí? Y ahí Bueno, estamos otra vez, profesora, con la competencia del director, que es el que tiene que hacer cumplir la unidad de mando, porque si el director no ve como una empresa a su colegio, entonces eso no va a poder tampoco transmitir y monitorear, porque al usarse actualmente en las instituciones educativas los principios de las empresas que tienen fines lucrativos, cada uno tiene que procurar ese producto, esa oferta educativa, como dice, que queremos venderle a los padres. Entonces, si el director no tiene ese criterio, o sea, esa competencia, es difícil que haga funcionar su institución. Hay problemas de clima relacional, porque no se sabe canalizar, gestionar los problemas. eh, no se considera el aspecto administrativo o inclusive financiero, porque no hay plata. Sin embargo, el tiempo, los talentos que tienen que administrar, todo forma parte de una gestión administrativa. Entonces, por eso es muy importante también que el, yo no sé si el Ministerio de Educación está fallando en su programa de formación o de evaluación de directores, pero se observa muchísimo que por el estatus que significa ser director, no muchos quieren ser director. Siempre yo le digo a los compañeros, yo creo que el que es director o es demasiado altruista o es un re ultra ignorante porque no sabe todo lo que implica gestionar un colegio. Y el dinero que va a ganar, obviamente que no es como para que vos agarre un cargo de director. Entonces, por eso siempre le digo, porque tengo una compañera que sí es muy altruista porque es un director de un colegio ahí en la zona de la Chacarita. Pero es increíble cómo ella se sigue preguntando, quiere saber cómo se gestiona, y esa iniciativa propia, lo que de repente no tiene como ser humano, como ciudadano y por supuesto como director, que tiene una función, que son exigibles las obligaciones que tiene que cumplir. Y pasa mucho por ahí. sí, justamente hace tiempo, cuando empezó otra vez el tema del concurso para nivel de directores, yo quería ser directora, Nancy. Soñaba con ser directora, incluso me fui a rendir y no pasé, puedes creer. Siempre la gente me dice, si ayer o bien dejé, me dijo una compañera. Pero yo tengo serios problemas para rendir, yo asumo eso. Parece que me supera, ¿verdad? Así entro en pánico y me cuesta. Bueno,
Entonces yo me fui y bueno, no aprobé el examen, pero después, como yo estoy en supervisión hace varios años ya, después dije, no, ya no quiero más, porque hoy día, nuestro contexto es muy desafiante, ¿verdad? Trabajar con los padres, porque yo también soy madre de institución, ¿verdad? De una institución, y es como que estamos en la vidriera, mira, esto no se hizo, esto falta, y también a veces carecemos de ese sentido de decir, mira, cuánto se ha logrado, ¿verdad? Pero más allá de trabajar con los padres, yo considero que lo más difícil es trabajar con tus compañeros docentes, ¿verdad? Con ese equipo humano, entre comillas, que es un ser social, sí, pero es un ser individual con un sinfín de cuestiones personales, ¿verdad? Y muchas veces no sabe separar sus dramas interpersonales en su casa y las traslada todas a la institución. Y empieza a tener conflicto con uno, con otro, empieza a crear divisiones, es medio que está ahí con un espíritu de contienda todo el tiempo y entonces es complicado. Sumado a eso, que tenemos 300 niños y 300 situaciones que pueden ser diferentes. Entonces, trabajar todo eso y es como una super mochila que tenés que cargarte vos, sumado a las miles de dificultades que vos tenés como ser humano individual en tu casa, en tu familia. Entonces, dije, no, yo voy a hacer nomás mi trabajo bien, ¿verdad? Desde la posición que estoy hasta ahora y tratando de guiar y acompañar todos estos procesos, como bien lo decías, conforme a la ley, porque ninguno de esos directores es mi amigo ni mi amiga, entonces hay que mantener ese sentido de, bueno, esto es lo que corresponde director, directora y ayudarles en la gestión, no, no ayudar porque esa no es la palabra, orientarles, ¿sí? Entonces siempre yo digo esto, ustedes tienen planificado, porque cuando hacemos las visitas nos muestran, por ejemplo, acá tenemos el cartel de la misión, la visión, todo es muy lindo. Y después, ¿y cuáles son tus valores y principios? Te debo traer un ejemplo. Otra institución, ellos son muy cristianos, ¿verdad? Jesús, María, todos los santos posibles, ellos siempre dan bendiciones, buen día, bendiciones, buenas tardes cuando te vas, bendiciones, pero ellos no le hacen rendir a sus alumnos, ellos tienen conflictos con sus padres, entonces, ¿dónde está la coherencia ahí de esa planificación? La planificación es una letra muerta y lo que ellos realmente hacen es totalmente diferente. Bueno, entonces hay que practicar un poco también esa cuestión de la coherencia entre lo que yo escribo y lo que yo realmente hago, ¿sí? Entonces, también las estrategias prioritarias. Existe eso dentro de nuestras instituciones. Tuvimos un conflicto de un estudiante que se ausentó, después tenía que se tenía que tomar un examen porque, bueno, el alumno estuvo enfermo, qué sé yo, no porque el profesor no vino, no porque va a tomarle otro. O sea, si es que el alumno estuvo ausente, decime vos, Nancy, porque si yo estuve ausente y puedo volver a tomarle el examen, ¿sí o no? El tema del examen, te cuento que yo estoy en CUM. El, y que parecen luego, traen en anda como se dice en los colegios católicos ahora, Mm. como un dios el examen tipo test. Eh, Hay cada situación de estudiantes. Por ejemplo, yo tuve este año una niña que le ayuda a su mamá. Yo hablé con ella para cuidarla a sus hermanitos. Pero ella en su casa hace todas las tareas, o sea, impresionante cómo trabaja ella a distancia, ¿verdad? Pero porque no tiene proceso, de repente ya no le quieren tomar el examen, y son situaciones particulares porque que el docente tiene que tomar la decisión cómo le va a evaluar.
Y yo me peleo mucho como catedrática con ellos porque le digo, a ver, decime, ¿dónde está en tu manual de evaluación lo que vos me estás pidiendo? Si vos me mostrás y me dice eso, le dije, vamos a negociar. Pero si vos no me mostrás, no vamos a negociar nada, le digo. Porque le dije, acá prima el interés superior del menor. Entonces nosotros no tenemos que ser barrera para ellos. Al contrario, nosotros tenemos que buscar todas las formas para que esa criatura, que es el reflejo de los conflictos familiares, yo le digo criatura porque son chicas de 16 años, todavía están encima con la tarea de, y eso justamente le dije a la mamá. Yo entiendo perfectamente tu situación como mujer, como madre soltera, pero mira, te cuento que estás violando el derecho de tu hija, porque le estás haciendo partícipe en tu obligación, le estás dando una carga que no le corresponde. Yo comprendo, le digo. Y ella está esforzándose muchísimo, le digo. Y bueno, de hecho que nosotros ya yo tendría que haber ya denunciado a Codeni, pero sabiendo también la parte administrativa de lo que es Codeni y todo lo que implica esa otra gestión, eh, lo único que creo que es mejor es que nosotros los docentes, que somos también mamás, comprendemos la situación a la madre soltera, le ayudemos a la niña, ¿verdad? Por eso es que cuando tanto idolatrizan la evaluación tipo test, realmente a mí me choca muchísimo, porque no estamos midiendo habilidades con la evaluación tipo test. Algunos saben rendir sin estudiar siquiera saber rendir selección múltiple, otros no, otros entran en pánico, se presentan tantas cosas que al final es una farsa. Entonces, por eso es muy importante que cada docente también, porque al final, como dice el principio de evaluación, es el docente lo que va a decidir en última instancia cómo evaluar a su estudiante. Y ese es otro desafío nuevo también que tienen los docentes, porque ahora que tenemos tanta clase de inteligencia artificial, también hay muchas formas que ellos se están avivando para pasar eh, la evaluación que tradicionalmente se hace. Sí, y Pero, pero en primer lugar, yo creo que por eso es tan importante el conocimiento de la norma, porque son 5 nomás los principios que se debe considerar en cualquier situación administrativa o jurídica para la protección, para garantizar el derecho de los niños. Y si esas 5 cositas el docente no maneja y no sabe lo que implica, entonces estamos realmente mal. Por eso es muy importante que el director, así como nosotros los profesores le estamos educando a los estudiantes, el director tiene que también educarle a su equipo en todos los ámbitos, no solamente en estar ahí cada semana cambiándose de taco alto. sí, porque acordate, Nancy, que el director tiene un rol pedagógico también. Anteriormente, pues decíamos, Sí, ah, no, es administrador nomás, ¿verdad? sí, Pero, como decía al inicio, las 4 dimensiones cumplen una función específica, sí, pero tienen que estar entrelazadas y ninguna es menos importante que la otra. sí. Taco alto. Y así es. Bien, entonces son algunos elementos fundamentales que estuvimos conversando en esta oportunidad y el día de mañana vamos a continuar con otro punto muy importante también, ¿sí? Entonces nos encontramos el día de mañana puntualmente a las 17 horas. Que tengan un buen Profesora, descanso. una consulta sobre el trabajo. ¿Hay alguna plantilla aparte de la que nos entregó, otro para poder ir avanzando el trabajo de la unificación? Espérame que Renzo, porque yo no compartí ya con ustedes eso. Sí, ya compartiste la matriz del plan de mejora. Ah, sobre la matriz del plan de mejora, eso ahí Exacto. trabajamos. Sí, ahí. Sí, sí, Ok. sí.
Bien, aquí me asusté ya, porque últimamente parece que ya no me acuerdo más las cosas. Bueno, nos encontramos entonces mañana a las 17 horas. Hasta luego. Gracias.